buenas noches, amigos y amigas televidentes. Les saluda Mayra Arroyo Bolaños en un programa más de Caravana Estudiantil dentro de lo que es Norte Informativo y a través de Norte Visión. Y lo prometido es deuda. Hoy hace 8 dijimos que para hoy les tendríamos, estaría con nosotros el licenciado Elio Omodeo Chávez, asesor de Cívica. Hemos estado con programas desde la Dirección Regional de Enseñanza para, bueno, como todos los años, ir dando las nuevas pautas, novedades que hay dentro de lo que es la enseñanza a nivel de primaria y secundaria, y todo esto pues lo conseguimos desde la Dirección Regional, así que muchas de las cosas que hablamos casi que es de primera mano, ¿verdad? Sí. Don Elio, buenas noches, una alegría tenerlo con nosotros. Al contrario, más bien la alegría es para mí. Muy buenas noches a todos, a toda la teleaudiencia. En realidad son espacios que debemos aprender a valorar, y porque son realmente importantes para poder uno llegarle a mucha población que tal vez tendrá limitaciones para acercarse a uno personalmente, pero que de una u otra forma uno puede venir a aclarar algunos conceptos y algunos elementos por este medio, ¿verdad? Más bien el agradecido soy yo. No, con mucho gusto, y yo creo que por ahí hay alguien que dice que lo que se hace hay que cacarearlo, como las gallinitas, sí, ¿verdad? Correcto. A veces la gente como que ve más lo negativo o cualquier cosita, algún problema que hay, entonces es lo que más sale en las noticias. Sí. Y no sabemos lo verdaderamente importante y lo que se realiza y lo que se trabaja en la Dirección Regional de Enseñanza, en lo que es todo el ámbito de educación, porque yo creo que es más lo bueno, es más lo que se proyecta en positivo que algún problemilla que sale por ahí, y eso es lo que nosotros pues en Norte Informativo y sobre todo en Caravana Estudiantil pues hemos tratado ya en los 10 años, ya vamos para los 11 años, de llevar a ustedes, porque esa fue la idea de cuando comenzamos, dar a conocer los logros, los proyectos y también las dificultades que tienen nuestros centros educativos en la región, y yo creo que ha sido un éxito y a la gente le ha gustado. Pues también desde la Dirección Regional a veces no sabemos, desconocemos, y entonces es muy fácil criticar cuando no se conoce. Sí. La semana pasada hablábamos con don Ronald acerca de que hay materias, que hay asignaturas como que no les damos el valor que se le tiene que dar. Y bueno, hoy con don Elio vamos a hablar de lo que es la cívica. Él como asesor de cívica también nos puede, porque a veces decimos cívicas, sociales, mejor uno solo, ¿qué es lo que pasa? Él nos va a aclarar el por qué está la asignatura de cívica, qué podemos entender por cívica, y para que ustedes, padres de familia y todos podamos enterarnos, y eso nos va a ilustrar a nosotros también. Cuando nos hablen, a nosotros vamos a ver de qué se está hablando cuando un profesor dice soy el profesor de cívica. Ajá. Bueno, primero que nada felicitarlos por esta trayectoria tan importante de 10, 11 años con este año, ¿verdad? En realidad son bastantes años ya, y con un enfoque muy bonito, ¿verdad? Porque en realidad el trabajar con respecto a aspectos positivos vale mucho la pena. ¿Esto entra en cívica? Esto no. Entra en cívica, por supuesto que sí, claro que sí. Eso es parte de la educación cívica. Ahora, volviendo a la pregunta que usted me hace, hay un asunto muy interesante. La educación cívica, o más bien los seres humanos, cuando nacemos sin civismo, digámoslo así. El civismo se va adquiriendo conforme vamos creciendo nosotros. Cada uno de nosotros se llega a convertir en un buen ciudadano, tomando como modelos a nuestros padres, a los docentes de primaria, a los docentes de secundaria, que de una u otra forma se preocuparon por inculcar en nosotros una serie de valores, una serie de costumbres que nos permiten, digámoslo así, transitar dentro de una sociedad que nos permite proyectarnos hacia esa misma sociedad
y convertirnos en personas de bien. Como la educación cívica, uno no nace siendo buen ciudadano, que eso es muy importante aclararlo. La función específica de la educación cívica es precisamente eso, tratar de que las personas que pasan por un sistema educativo se conviertan en buenos ciudadanos. De ahí la trascendencia de esta materia, porque en realidad, imagínense ustedes lo importante que sería que nosotros tuviésemos que toda nuestra sociedad estuviese llena de buenos ciudadanos. Desgraciadamente hay gente que por algunas u otras situaciones se sale de esas líneas, y entonces comienzan problemas a nivel social bastante difíciles, que llevan una serie de problemáticas a nivel de familia, a nivel social, y que de una u otra forma nos afectan a todos. Entonces el propósito real de la educación cívica es ese, precisamente, formar buenos ciudadanos, ciudadanos de bien, ciudadanos que vengan a ser ese modelo a seguir para las generaciones que van a seguir evolucionando ahí en un proceso cíclico, un proceso que va a estar permanentemente. Pero ese es el propósito, ¿verdad? Tratar de que los ciudadanos sean ciudadanos de bien. Entonces ya el alumno, bueno, entonces la persona, qué interesante, porque sí, nacemos como un cassette en blanco, ¿verdad? Exactamente. Y de ahí vamos recibiendo todo ese aprendizaje. Entonces podemos como ver la importancia del padre de familia, esta educación, porque cuando llega el chiquito a la escuela ya lleva tamaño poco sí. Trabajado. Sí, entonces el profesor o la escuela o el colegio lo que hace es como afianzar como eso, pulir tal vez un poquito, sí, porque en realidad ampliar los conocimientos. Nosotros no podemos, y eso es muy importante, nosotros no podemos sustituir la labor que realizan en un hogar. Por muchos valores que uno intente inculcar a un muchacho en una institución educativa, si ese muchacho llega a su hogar y en el hogar le está inculcando antivalores, probablemente va a ser más fuerte esa permanencia o esa recepción, digamos, de antivalores que lo que le puede estar inculcando un docente, porque recordemos también que las lecciones de educación cívica no son abundantes tampoco. Estamos hablando de que en secundaria, por ejemplo, se trabajan 2 lecciones de educación cívica por semana. Ahora, esto también es muy importante, no significa que sea el docente de educación cívica el único encargado de ser ese modelo a seguir. De hecho, que debería serlo, pero los demás docentes han cumplido y siguen y seguirán cumpliendo ese rol por muchísimo tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo con muchísimo cariño a mis maestras de escuela que me inculcaron muy bonitos valores, y recuerdo también a docentes de secundaria que también fueron personas modelos a seguir, que sin ser de estudios sociales o educación cívica, se convertían en esa persona ejemplar que uno decía, bueno, qué interesante poder seguir un modelo de vida similar al de este señor o de esta señora, que fueron docentes entregados, docentes que de una u otra forma se preocupaban por hacerlo a uno sentirse bien en las lecciones, vivir un proceso de aprendizaje bastante bonito, bastante interesante. O sea, la cívica está impregnada en todo. Podríamos decirlo. Podríamos decirlo. Sí, es decir, no podemos decir que nosotros como docentes de cívica seamos los dueños del civismo, ¿verdad? O de los buenos ciudadanos, o los formadores de buenos ciudadanos. No, al contrario, es una labor en conjunto, en donde participan desde el director de una institución hasta los conserjes, todo el personal, y los padres de familia también, ¿verdad? Están involucrados en ese proceso. Sí, bueno, entonces ahí vemos la importancia de que haya esa lección, esas son poquitas, pero bueno, 2 lecciones de cívica que, bueno, ya nos están haciendo señita de un corte comercial. Vamos a ir y ahora regresamos porque hay cambios, hay novedades. Entonces, para que don Helio nos hable un poquito de cuáles son esos cambios y cómo se trabaja la cívica en el aula, ¿verdad? Entonces ya regresamos. Estamos de regreso, este es su programa Norte Informativo, hoy con Caravana Estudiantil y conversando con el licenciado Helio Omodeo Chávez, asesor de cívica de la Dirección Regional de Enseñanza de San Carlos. Y bueno, estábamos hablando de lo que conlleva la cívica, pero les decía, este año hay novedades en todo. Entonces, en cuanto a la enseñanza de la cívica, don Helio,
¿qué novedades tenemos? ¿Hay cambios? Sí, hay ¿Qué una... puede esperar el padre de familia cuando oiga el chiquito que bueno, me toca cívica? Sí, son casi dos preguntas distintas. Hay una situación interesante que se planteó a nivel del Ministerio de Educación Pública, en donde se giró una circular que habla sobre menos papeleo y más educación. En ese sentido, se estableció un modelo de planeamiento único para todas las materias, con 4 columnas, en el cual se busca pues que exista tal vez como un tipo de patrón definido para todas las asignaturas. En ese tipo de modelo de planeamiento que se está implementando, juega un papel muy importante una segunda columna, que es la columna de actividades de mediación o estrategias de mediación, así es como se debe llamar, estrategias de mediación, porque en ellas el docente es donde va a tratar de buscar aquellos mecanismos que le permitan alcanzar objetivos, o en el caso nuestro, en educación cívica, aprendizajes que queden muy claramente establecidos en los estudiantes, es decir, que sean aprendizajes realmente significativos. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, quizás muchos recordarán en nuestras épocas de jóvenes o de niños en las escuelas y colegios, que muchas de las materias consistían en tomar un libro y transcribir información de un libro al cuaderno, posteriormente llegar, revisar esa información en el cuaderno, estudiar, prepararse para un examen, presentar el examen y al final el resultado final, ¿verdad? Para algunos era bastante provechoso, para otros tal vez no tanto. Resulta que la idea que se persigue en este momento, no solamente con cívica, sino con todas las materias del proyecto de ética, estética y ciudadanía, que son 4. Estamos hablando de música, artes plásticas, educación cívica y educación física. Es que las clases sean muy dinámicas, que sean muy activas, que los estudiantes sean los creadores prácticamente de su propio conocimiento. Entonces, y cosa que antes era tal vez mal vista, llegar hoy día a una lección de educación cívica y encontrarse a todos los muchachos en el suelo, recortando, organizando un cartel, tomando un periódico y extrayendo de ese periódico algunos elementos que les pueden servir para formar un collage o organizando una dramatización, una obra de teatro. Son cosas que hoy día se viven en educación cívica. Son cosas que se han modificado, que este proyecto de ética, estética y ciudadanía que comenzó en el 2009 busca que los estudiantes participen y sean formadores, como lo digo, formadores de su propio conocimiento. Es muy interesante porque los resultados han sido muy exitosos. Hay experiencias muy bonitas aquí en la zona, donde docentes, por ejemplo, me han externado a mí que lo que más les ha costado a ellos es cambiar esa mentalidad, porque eran personas que estaban como acostumbradas a ver las aulas con los puestos en línea, ¿verdad? En filitas, y que de pronto tener que apartar todas las mesas, todas las sillas y tirarse en el suelo, y muchos de ellos, muchos de los docentes, yo los he encontrado en el suelo también junto a sus estudiantes, y es muy bonito. ¿Por qué? Porque se ve que es un aprendizaje muchísimo más rico, que a los estudiantes les gusta, que a los estudiantes les ha llamado mucho la atención. De eso se trata. Sí, se cambia. Exactamente, cambiar los modelos tradicionales que existen y que ellos participen. ¿Cómo van a participar? De acuerdo a los intereses y habilidades que cada uno de ellos tenga. Yo les ponía un ejemplo, o siempre he puesto un ejemplo. Hay muchos estudiantes que son un tanto nerviosos, que les cuesta mucho y tal vez ir al frente de un grupo y hacer una exposición. Hablar. Y al final terminan con una hojita leyendo lo que escribieron, 5 o 6 regloncitos que escribieron ahí, y esa fue la exposición que realizaron. No significa con eso que la educación no deba permitirle a ese estudiante vencer ese temor que siente, por supuesto que sí, pero debe ser un proceso gradual, ¿verdad? El estudiante debe ir poquito a poco. Sí, que no se sienta obligado a que fracasó porque no pudo decir 4 palabras. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué alternativas le brindamos nosotros en educación cívica? Bueno, podría ser que a ese muchacho le cueste mucho o le dé mucho temor estar al frente del grupo, pero que sea muy hábil en computación. Entonces, que sea una persona que puede llegar y decir, bueno, yo voy a agarrar
y en lugar de hacer una exposición al frente, voy a hacerme una presentación en PowerPoint para proyectársela a los estudiantes, a mis compañeros. Sería lindísimo. Hay muchachos que tienen una habilidad enorme tocando guitarra o tocando algún instrumento,